Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ciclo Líderes de Decisión. Hoy tenemos el honor y personalmente el gran placer de contar con Juan Garibaldi. Juan es el CEO de South Cone de Danone desde hace muchos años. Juan tiene más de 30 años de experiencia en CPG y ha trabajado en grandes empresas, las más líderes en los distintos sectores. Principalmente, Juan ha estado en alimentos y bebidas durante mucho tiempo. Empezó su carrera en marketing y ya lleva décadas como gerente general de países o de regiones. Bienvenido, Juan. Gracias por sumarte a conversar con nosotros. Un placer, Ernesto. Buenos días. Muchas gracias, por la invitación. Gracias a vos por sumarte. Estoy seguro que van a salir ideas buenísimas y toda la audiencia se va a nutrir de la gran experiencia que tenés. Entonces, déjame empezar con una pregunta amplia, que es, en tu experiencia, operando en distintos roles directivos, en distintos países, liderando equipos muy diversos, ¿qué aprendiste sobre cómo se toma decisiones? ¿Cómo evolucionó tu manera de tomar decisiones a lo largo del tiempo que nos puedes compartir? Bueno, es una pregunta muy interesante porque es muy compleja. Yo creo que el aprendizaje es un proceso continuo. Definitivamente lo que aprendimos en el pasado, vos dijiste hace un rato que tengo más de 30 años de experiencia y especialmente en consumo masivo. Te puedo asegurar que lo que aprendí hace 30 años, hay pocas cosas que son aplicables al mundo de hoy. Y no porque hayan quedado desactualizadas, sino porque se han incorporado nuevas cosas que hace que uno tenga que permanentemente estar aprendiendo, hasta incluso aprender a desaprender, que es un tema bastante complejo, porque todo lo que aprendí en el pasado no necesariamente lo podemos aplicar en el día de hoy. El punto que yo creo que es clave que eh, un elemento que es central y que es común a lo largo de los años, que es que todos los insights son claves. Es decir, si solamente nos dejamos llevar por experiencia, no nos alcanza. Tenemos que también buscar insight, tenemos que buscar información, tenemos que buscar los porqués. E increíblemente, sumado a la experiencia, sí te da una mezcla fantástica. Con lo cual creo que esa mezcla entre buscar información, no quedarse con lo establecido, buscar nuevas formas y aplicar dosis de experiencia ayuda muchísimo. Yo siempre digo que para que un proceso de aprendizaje sea exitoso, tiene que darse la preparación a partir de estas dos cosas y encontrar la oportunidad. Entonces, en esta combinación es donde creo que podemos encontrar una ecuación sólida. Mm. Está buenísimo. En una industria como la tuya, una industria de consumo masivo que es tan brand-led, digamos, vos estás buscando insights y tratando de entender comportamientos de consumidor que también se van modificando a lo largo del tiempo. Todo es una constante, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ustedes para ir obteniendo esa información, esa evidencia en un punto que les permite tomar decisiones eh, lo mejor posible cada vez? Entiendo que investigaciones de mercado pueden contratar, habrá algo, pero se Ujú. habrá sofisticado mucho la manera en que hoy se entiende el consumidor para poder innovar, para poder darle lo que necesita en cada momento. Sí, a ver, ¿se ha sofisticado? Sí. Hemos accedido o tenemos acceso a más información? Sí. ¿Hemos hecho pruebas y errores? También. Yo creo que es una combinación de todo, se sofisticó más. Hay una cuestión que para mí es mágica y perversa a la vez de consumo masivo, que es que todos los días rendimos examen. Todos los días rendimos examen porque a diferencia de un auto, donde por ejemplo un auto, un bien durable o semidurable, donde uno tiene un proceso de análisis para tomar la decisión para comprarlo, para poder hacerse esto un servicio X, se puede hacer y tiene una duración determinada. Nosotros cada día estamos rindiendo examen de qué producto van a comprar. Estira la mano y decide estirarla unos centímetros a la izquierda, unos centímetros a la derecha y me elige a mí o elige la competencia. Tan malvado, tan perverso y tan fantástico como lo es el consumo masivo. Y en esto no solamente es el insight, sino el saber ejecutar correctamente en función a lo que uno aprende.
Por ejemplo, si el consumidor te dice que tiene que tener un precio determinado y uno le cambia el precio más bajo, más alto, hay una subutilización de ese recurso. Si una ubicación en la góndola está mal puesta, tenemos una mala ubicación. Si tenemos un problema de distribución, también tenemos. O sea que es una combinación de factores. Es lo que yo aprendo acerca de lo que el consumidor cree que es lo adecuado y yo busco la forma de seducirlo, pero además tengo que ejecutar todo alrededor para poder hacer que eso sea válido, para poder no solamente ir a la teoría de la investigación, sino también a la capacidad de ejecutar. Entonces, ahí se mezclan esos factores, pero insisto, es el examen que uno rinde a nivel diario, y eso es lo que tiene de mágico este negocio. Juan, ¿cómo están cambiando esas decisiones? Decisiones, mencionabas de revenue management o de arquitectura de precios, de promos, descuentos. ¿Cómo están cambiando hoy en día donde tenés tanta información, donde las elasticidades las podés medir en un segundo, están casi real time? ¿Cómo deciden ustedes este tipo de cosas que son, como decías, ¿no? tan críticas para que al final el cliente termine eligiéndolos? Bueno, hay una cantidad enorme de información, pero por ejemplo, la marca está compuesta por diferentes cosas, por impactos visuales, calidad de producto, la posibilidad de tomar precios en diferentes niveles, de incentivarlo vía promociones y demás. O sea, ese combo es el que uno determina cuál es la mezcla óptima. Yo creo que ahí justamente es determinar la mezcla óptima. La mezcla óptima se determina por el insight de cuál es una necesidad insatisfecha o una necesidad que puede ser aceptada, porque a veces no necesariamente nosotros operamos sobre necesidades insatisfechas, sino también sobre el despertar una curiosidad para determinar un patrón de consumo. Eso es uno, pero además determinamos elasticidad-precio de la demanda para entender cuál es el factor que determina cuál es el precio óptimo para hacer, y después empiezo a ir para atrás. Pero en el nivel general, el factor marca impacto de la imagen de esa marca, el impacto del precio de esa marca, el impacto de la disponibilidad de esa marca, el impacto también de cuando uno consume un producto y es satisfecho o puede exceder o puede estar por debajo de las expectativas, también influye en toda esa mezcla. Entonces, ese proceso hace que vuelva a comprarme, que me compre con más ganas o que directamente me abandone. Entonces, esta es una cuestión que se va alimentando permanentemente. Y uno de los factores que entraron en los últimos años en forma muy, muy contundente, y creo que es una gran diferencia respecto al pasado, por eso esa necesidad de desaprender para aprender cosas nuevas, es el impacto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial te da una cantidad de herramientas que te facilita, te genera más velocidad y más escalabilidad para tomar decisiones. Por ejemplo, planificación de la demanda. Yo antes hacíamos pruebas piloto no sé, tomábamos como testigo una cantidad de tiendas y determinábamos cuál era el precio adecuado, y ahí veíamos cómo en el real time podía aceptarse una mezcla determinada de marketing. Hoy tenemos herramientas que ya están preseteadas y que puede generar una escalabilidad en miles de casos. Entonces te da un grado de precisión que antes no teníamos. Antes teníamos un nivel de error que podía estar en el 10-15%. Hoy el nivel de error, dada la escalabilidad que tiene ese proceso de información, hace que sea mucho más eficiente. Ahora, es más eficiente, pero también es más dinámico, con lo cual requiere de estar iterando permanentemente. Está buenísimo. O sea que están usando herramientas de inteligencia artificial para estimaciones de demanda de todo tipo, me imagino, y también para poner precios, descuento, promo. Hoy en Danone están usando algoritmos e inteligencia, digamos, por ahí no generativa, pero herramientas para este tipo de decisiones. Mira, no solamente para planificación de la demanda y para determinación de precios, que creo que es vital, pero Ujú. si vos mirás para atrás, también para determinación de costos o para determinación de márgenes. Por ejemplo, cuando vemos que hay un proceso de lluvias o de sequía determinados, tiene un impacto directo, por ejemplo, en la alimentación de la vaca, y por consecuencia tiene un impacto también en el output de leche. Lógico. Si yo tengo sequía, la vaca va a tener menos disponibilidad de pasto.
Ujú. Entonces va a comer menos y por consecuencia saca menos leche. Si yo tengo exceso de agua, va a tomar demasiado agua. Entonces esa leche va a salir más lavada. Entonces va a tener menos cantidad de grasa. Esto trae como consecuencia que dependiendo el esquema de ambiental, el esquema de temperatura y de forecast, de tiempo, va a generar un impacto también en la disponibilidad de leche. Si yo tengo mayor disponibilidad de leche, va a Buenísimo. bajar el precio. Si tengo menos disponibilidad de leche, va a subir. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina en el año pasado, donde había una sequía enorme y eso generó un impacto en una disponibilidad menor de leche? O, por ejemplo, en Brasil, que hubo una inundación enorme, que eso hizo que haya menos disponibilidad de leche también por cuestiones también ambientales. Entonces, fíjate que empiezan a jugar elementos que no estaban en nuestros ojos. Era más intuitivo. Decíamos, bueno, este es un año de seca, vamos a tener menos, pero no sabíamos cuánto. Hoy tenemos una capacidad de prever exactamente disponibilidad de leche, hacemos una elasticidad precio también, costo de la demanda, y automáticamente podemos determinar el costo también de nuestro producto. Está buenísimo. Entonces, predicción de demanda, marketing, predicción de costos, planificación de la producción, planificación de la demanda también. O sea, hoy empezás a encontrarte con elementos escalables que antes no existían. Antes eran más intuitivos o era más por volcado a la Claro. experiencia. Buenísimo. O sea que áreas de calidad o de abastecimiento estratégico hoy usan inteligencia artificial para gestionar los riesgos, para poder entender, digamos, cómo las variables externas les van a impactar unos meses adelante y prepararse, cubrirse. Qué bueno. Absolutamente, Está buenísimo. absolutamente. ¿Cómo? Y lo facilita mucho y hace que uno disponga de mucha más información para tomar decisiones. Con el riesgo que cuando hay demasiada información, a veces uno se ahoga en esos Claro, detalles. Hay que saber tener medida adecuada. clarísimo. Danone es una empresa conocida por el foco en la gestión sustentable, si querés, ¿no? ¿Cómo, con este mindset, cómo cambian las decisiones que ustedes toman? ¿Cómo repercute esto que muchas empresas lo dicen en el día a día, ¿no? Yo creo que las empresas son el resultado de las decisiones que toman, ¿no? ¿Qué decisiones toman ustedes para lograr este bienestar de la gente digamos, tener este compromiso que tienen habitualmente con la sustentabilidad? Bueno, nosotros tenemos una premisa que me parece muy inteligente, que creo que es uno de los elementos que hace que tenga tanta adhesión en los empleados de la compañía y en las marcas en general el consumidor, que es nuestro negocio, si no es sustentable, no tiene futuro. Pero si no tiene negocio, tampoco tiene futuro. Con lo cual, ahora es como que hubo una época que empezó el factor sustentabilidad como algo muy romántico. Pero muchas empresas se encontraron que eran sustentables por la sustentabilidad en sí y no generaba negocio, con lo cual terminaban muriendo al poco tiempo. Por otra parte, si vemos que nuestros negocios no tienen la capacidad de proyectar a futuro de una manera sustentable, lo que no tenemos es futuro como sociedad, porque los recursos son escasos, porque el cambio climático es una realidad por más que a algunos les pese o porque lo quieran negar. Definitivamente el cambio climático está haciendo estragos, no solamente por los cambios por lo que está pasando en cuanto a sequías, cuestiones ambientales en cuanto a disponibilidad de agua y demás, sino por la virulencia de los cambios. Algo que se está notando ahora que no se notaba en el pasado. Entonces, para nosotros es una obligación hacer eso, para dar perdurabilidad del negocio en el tiempo. Y además por una cuestión de responsabilidad. Las empresas, así como las personas, tenemos que ser responsables, responsables de los actos que tomamos, responsables del impacto que generamos en la sociedad en general. Y encima nosotros, como vendemos en las sociedades X, tenemos una responsabilidad también de hacerlo de forma responsable, justamente. Claro. Bueno, yo creo que eso está bien aceptado por efectos románticos y por efectos prácticos. Y la realidad es que eso da un propósito, y el propósito es lo que diferencia a las empresas que saben a dónde ir de aquellas que no saben a dónde ir. Y honestamente para mí es un gran diferencial. Está buenísimo. ¿Cómo?
A ver, la industria de consumo masivo es una industria que está en un momento complicado, ¿no? Cuando uno mira las grandes compañías, el top 30, los márgenes se han achicado, los índices de crecimiento son más bajos comparativamente, ¿no? Por muchos, digamos, muchos motivos tenés jugadores nuevos, más chiquititos, mercado que está hipersegmentado. ¿Cómo ves la industria en particular en la que estás vos hoy y cómo se hace para crecer? ¿Cuáles son las decisiones que ustedes conversan para poder darle al negocio el crecimiento que el accionista pide? Bueno, a ver, es verdad que está pasando por un momento de crisis y yo creo que obedece primero efectos comparados. ¿Qué quiero decir con esto, efecto comparado? Hoy encontramos que, por ejemplo, otras industrias, especialmente la tecnológica, AI, software en general, tienen tasas de crecimiento más altas y progresiones de bottom line o de EBITDA más altos. Nosotros, como somos industria madura, tenemos una progresión de crecimiento sensiblemente más baja y proyectamos eso y tenemos una progresión, no sé, 100 puntos básicos por año de crecimiento de bottom line. Con lo cual eso lo hace menos atractivo. La realidad es que en forma recurrente y estable somos un negocio donde se mantiene estable en el tiempo porque la gente toma bebidas, consume, se alimenta y demás cuestiones. Ahora, yendo a lo estrictamente diferencial entre industrias de consumo masivo, nosotros encontramos que hay una cantidad de elementos, de factores que nos diferencian respecto a la competencia. Por ejemplo, además de la parte sustentable, también el dar salud a través de la alimentación. Ujú. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que tenemos productos que son ricos, pero especialmente son saludables, estamos dando un statement de diferencia respecto a la competencia. Aquellos que venden snacks, que son salados, dulces, chocolates, galletas, que hacen que tengan una desventaja respecto a nuestro portafolio porque nosotros le damos salud a través de esa alimentación. Ujú. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque es verdad que consumo masivo está sufriendo, porque ha crecido mucho, porque no se han sabido reinventar muchas empresas. Nosotros estamos reinventándonos permanentemente. Y en esa reinvención aparecen diferencias que hacen que haya ganadores por sobre otros. Y yo creo que el consumo masivo, decir que la industria está en crisis, es real en el promedio, pero en ese promedio hay perdedores y hay ganadores. Si yo solamente me enfoco en los ganadores, te das cuenta de que no está en crisis, se está reconvirtiendo permanentemente, porque hay acceso a información, donde uno sabe que, decime si hace 5 o 10 años se hablaba del intestino como el segundo cerebro, nadie hablaba de eso. Hoy ha quedado demostrado la importancia enorme en materia de alimentación para la perdurabilidad de forma saludable de la gente. No solamente la gente vive más, sino que el desafío ahora es hacer que viva mejor. Y bueno, hay empresas que dan esa posibilidad, Danone es una, y hay empresas que no. Entonces, indefectiblemente, esas empresas no solamente van a cumplir con tu statement de crisis, sino que van a desaparecer. Y mientras que otras van a perdurar. Y bueno, esa es la dinámica de los ganadores por sobre los perdedores. Y yo creo que eso es donde consumo masivo tiene que darse cuenta de que no es seguir a la masa, es diferenciarse, es dar valor agregado, es estar cumpliendo con las nuevas tendencias, entender que la información que estamos accediendo todos nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de que tenemos que ajustar los portafolios para hacer que sean aptos para el consumidor del futuro. Simple como Juan, eso. está buenísimo. Me encantaría, si me permitís, hacerte algunas preguntas más personales, meternos un poco en tu historia. Has Mucho trabajado gusto. en un montón de compañías, has impactado en un montón de gente, no solo de los productos, sino que habrás liderado decenas de miles de personas en lo largo de los años. A mí me gustaría entender un poco quién es Juan, digamos, cómo se nutre tu forma de decidir, tu forma de liderar. ¿Qué eventos de tu historia, de tu vida, hacen que vos seas quien sos hoy?
porque habrás tomado cursos, está perfecto, pero eso los toman todos. Pero me imagino que hay un recorrido que es único, ¿no? Que es el que, digamos, termina definiendo quién sos y cómo pensás las decisiones. Ujú. Yo vengo de una familia donde había dos cosas. En algunos casos había ciertas carencias, pero especialmente porque yo vengo de una familia italiana donde vivieron las carencias de la guerra y vinieron a Argentina y yo fui criado con las carencias propias de alguien que vivió la posguerra o ¿Y que vivió segunda en la guerra. generación de inmigrantes sos? Yo soy primera, Primera. sí. Entonces, para mí eso fue muy formativo, porque el plato se tenía que comer entero, porque no sabía si el otro día se comía. Eso era el pensamiento de la guerra. Entonces, bueno, esto en cierta forma te va moldeando y me hizo que busque crecer, porque la forma de crecer era la única forma de poder sobrevivir. Entonces, probablemente me forcé más que la mayoría, trabajé desde los 18 años, fui a un colegio, en el secundario fue un colegio militar que me dio mucha disciplina, después estudié en la universidad y trabajé al mismo tiempo porque por necesidad y por intención, porque necesidad porque tenía que pagarme para salidas y para la ropa y para mis cosas personales, y por intención porque quería aprender tanto en la universidad como en el trabajo. Entonces esa disciplina o ese ámbito en el cual yo me crié me influyó mucho en mi vida, definitivamente. Y eso hizo que tome roles de bastante responsabilidad muy chico. A los veintitantos fui director de marketing de Pepsi, que no Ujú. es algo habitual, pero probablemente es porque yo empecé antes también. Mientras que algunos empezaban a los veintitantos, yo empecé a los 18 y ya estaba trabajando. Entonces, eso me generó influencias en mi vida personal. Y además, yo soy un fanático de esto, me gusta mucho, me gusta mucho el consumo masivo. A mí el consumo masivo me da mucho placer. Por esto que hablábamos hace un rato yo quiero que cuando estire la mano piense en mis productos y no en la competencia. Y eso a mí me generaba mucha satisfacción. Y bueno, el poder construir, porque la industria también uno le agrega ingredientes y eso genera impacto en la gente y está buenísimo, está buenísimo. Entonces, a mí eso me da mucha alegría, mucha satisfacción. Eh, ¿Qué más? Soy una persona que piensa en la gente, que es la que hace la diferencia. Cuando hablamos de gente, en definitiva, las compañías, las empresas son entes abstractos que solamente tienen una estatura, una reputación por la gente que la conforma. Ujú. No está no está por dado, no está por añadidura que la empresa tiene la reputación que tiene por sí misma, sino por todo que es construida por el equipo que tiene. Entonces creo que el manejo de equipos es clave. El estar cerca, rodeado de gente y ser un jugador de equipo al servicio del equipo es clave. Eso lo aprendí siempre a partir de la familia y a partir de la educación. Así que para mí eso es una mezcla importante. Y bueno, yo hoy tengo 4 hijos que los veo que están creciendo, una profesional, 2 universitarios, la más chiquita en el colegio, que están eh, siguiendo un poco también eso que fueron mamando en la familia. Buenísimo. Y haces alguna otra actividad para complementar? Digamos, yo sé de lo que has hecho con Techo y sé que participás de organizaciones como YPO y lo hemos hablado en el pasado. ¿En qué Sí. otros temas te metés para estimular tu cabeza, para y tener acceso a innovación, a pensar distinto? Bueno, nombraste dos ONGs que son, creo que muy importantes. Techo, yo estuve más de 10 años en el consejo, en el board de Techo. Creía que era importante también dar una mano y ayudar a quienes tienen en condiciones extremas de carencia de vivienda, que te puedo asegurar que es tremendo. No se lo deseo a nadie, con lo cual poner un granito de arena para que quizás sea una pequeña cosita, pero para esa persona es un mundo de soluciones. A mí me ayudaba mucho, me generaba me llenaba el corazón. Así que para mí eso fue muy bueno porque aprendí a un costado que no lo veía naturalmente. Realmente ir a una villa y recorrerla y ayudar es algo que uno no ve naturalmente
a veces no quiere verlo y otras veces no tiene acceso. Y son preconceptos, así que eso me ayudó mucho. Y después este YPO que se llama que Young Presidents Organization, yo estoy hace más de 15 años, ya no soy young, de ser young de president, pero me permite aprender mucho de las generaciones nuevas. Somos un grupo, en Argentina somos ciento y pico, somos 50.000 personas en todo el mundo, y en particular, en el grupo que yo estoy, que somos 300 y pico, hay gente más veterana y hay gente más joven. Y estamos conviviendo todos. Y te puedo asegurar que nos necesitamos mutuamente. Yo, en el caso de los que soy más veterano, para ayudar a las generaciones nuevas, y las generaciones nuevas me ayudan a mí para aprender de lo nuevo. Entonces, en esto a mí me enriquece una enormidad. Una enormidad. Y después, obviamente, en cámaras, como yo estoy en el coloquio de idea, en otras entidades que ayudan mucho a seguir aprendiendo. Yo creo que acá la clave es no quedarse quieto. Yo tenía un jefe en Mondeliz, cuando trabajaba ahí, que me decía, el secreto de la vida es seguir caminando, seguir avanzando, porque cuando uno frena, está retrocediendo, porque el mundo sigue avanzando. Entonces, necesitamos seguir avanzando para seguir aprendiendo, si no nos vamos muriendo de a poco. Gracias. Te hago la última pregunta. Fuiste Mucho gusto. mencionando a varios jefes tuyos a lo largo del tiempo y tenés con muy buen recuerdo citas que te han dado que te ayudaron. También me gustaría que vos te transformes en ese jefe dándonos citas para gente que escucha. Yo creo que hoy la toma de decisiones, o sea, creo que hoy hay mucha más libertad en el mundo y Ujú. entonces tomar decisiones es más clave, es más crítico, pero también es más difícil, ¿no? Hoy en día uno puede tomar decisiones que en nuestra época eran impensados. Hoy es más fácil poder elegir a dónde y en qué trabajar, mudarse de país, la propia sexualidad, las opiniones. Hoy hay más apertura, más alternativas, también hay más incertidumbre en el mundo. Entonces, claro, hace que sea más relevante. ¿Qué le dirías a tus hijos o a, digamos, o a chicos que están ingresando en el mundo laboral? Eh, ¿cuál serían tus consejos, tus frases de cabecera para ayudarlos a pensar cómo lograr éxito o que les vaya bien en este contexto? Uy, es una pregunta muy difícil, con una respuesta más difícil aún, pero eh, lo pienso permanentemente, que es que creo que tenemos, yo se lo digo a los chicos que entran, especialmente a los que entran a hacer pasantías y demás. Y el otro día tuvimos una charla larga que les decía, tengo una muy buena y una mala noticia a la vez. El futuro depende pura y exclusivamente de cada uno, Mm. no depende de otros. A veces uno puede decir, no, he tenido mala suerte, o no tengo los recursos, o la cantidad de ejemplos que pueda poner. Pero la realidad es que yo he encontrado miles de ejemplos que validan mi teoría, que es que el futuro y a dónde uno quiere llegar depende pura y exclusivamente de cada uno. Entonces, el esfuerzo, en consecuencia, tiene que depender de cada uno. No puede esperar a que venga la madre protectora a guiarme en mi carrera profesional, ni tampoco a poder decir, no, no te esfuerces, bebé, que no hay problema. No, no, no. Depende de cada uno. Si uno se esfuerza, si uno le pone la inquietud, si uno pone el aprendizaje, si uno pone la intención, si uno da esa milla más, las cosas pasan. Entonces, yo personalmente soy un creído porque yo empecé y en el colegio logré estar en el colegio porque conseguí una beca. En la universidad conseguí una beca. Me fui a estudiar a Estados Unidos 6 meses cuando era chico porque conseguí una beca. Entonces, no quiero esto que suena a pedantería ni soberbia, pero me forcé un poco más que el promedio. Entonces, eso logré más cosas que el promedio. Y bueno, yo creo que ahí está el secreto, en poner esa intención porque depende de cada uno. Depende de cada uno. Y aparte, lo bueno, porque vos decías acerca de la sexualidad o sea, han habido disponibilidad mayor. Yo creo que una de las cosas fantásticas que estamos notando ahora es el ejercicio de la libertad plena. Mm. Uno puede decidir hasta dónde quiere llegar, hasta dónde. Yo no creo que hay ya predeterminados que están condenados al fracaso o condenados al ocaso. No, yo creo que
depende de cada uno, de cómo construye, y el ejercicio de la libertad te da eso. Y eso es lo que hace que uno pueda progresar, porque la intención depende de cada uno, depende de cada uno. Buenísimo. Bueno, ¿Mm? muchas gracias, Juan, espectacular. Bueno, Me llevo un montón de ideas que me quedo pensando y estoy seguro que va a ser muy enriquecedor. Por lo menos para mí lo fue, así que bueno. muchas gracias. Un placer No, por tenerte. favor, espero que haya servido. Para mí es un placer hablar con vos y es un placer compartir las experiencias, buenas o malas, no son perfectas, pero son experiencias al fin. Así que encantado, encantado de poder compartirlas. Gracias, Juan, y a todos. Bueno, Los esperaremos en el próximo capítulo de Líderes de Decisión. Gracias por acompañarnos.